escuchar tu palabra, Señor. Que sabemos que tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es la única que es capaz de limpiar nuestras conciencias, Señor, de limpiar nuestros espíritus. La palabra que nos aumenta la fe, Señor. Te damos gracias infinitas por la oportunidad que tenemos de escucharla, Señor. Te pedimos que apartes todas las distracciones en este momento que tengamos y que nos centremos, Señor. Veamos a Jesucristo en este momento aquí, Señor, con nosotros, por medio de la palabra que nos trae el hermano. Te queremos dar gracias también, Señor, por el hermano que nos predica, Padre, que aparta de su tiempo para estudiar, Señor, para estudiar en la Escritura y poder compartir de su sabiduría con nosotros, Padre. Quédate con nosotros, Señor, y pon tu palabra en el hermano que vamos a orar. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es un grato placer estar de nuevo con ustedes y poder compartir este momento. Cada vez que compartimos es un privilegio de Dios para mí. Y bonito compartirlo con usted, hermano. ¿Cómo se siente esta mañana? Qué bonito es verle. Amén, hermano. Qué bonito es verlo, qué agradable, la verdad. Cuando comprendemos el amor de hermanos, es algo maravilloso. Yo quiero hablarle hoy acerca de creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Es muy importante que el cristiano, ¿verdad?, no se quede como inició. El cristiano debe de crecer sí o sí. Si no, vea usted cómo los niños nacen y crecen y van creciendo. Y primero, ¿qué hacen? Primero tienen sus reflejos en sus manitos, en sus piecitos, se estiran para allá y para acá. Y luego, ¿qué hacen, verdad? Se dan vuelta en su cama y luego hasta ellos solos se bajan de la cama. Y es un proceso de vida. Y luego gatean, se arrastran, batallando por la vida para salir adelante. Y luego dan pininos allí con miedo, con temblor. Y luego caminan. Y luego son niños y corren y crecen y son jóvenes, ya tienen ideas. Y luego son hombres. Y la vida en Cristo es así, hermano. Usted empieza también gateando y no se puede quedar niño todo el tiempo. No puede estar gateando todo el tiempo. Tiene que dar pasos firmes, pasos seguros en Dios. De eso se trata. El crecimiento espiritual. ¿Qué tan importante es el crecimiento espiritual en la vida del cristiano? Muy importante. Muy importante, porque Cristo a nosotros nos ha dado una comisión de ir a predicar el evangelio, de ir a enseñar. Que no piense solo en usted. El apóstol Pablo dijo que nosotros teníamos que tener visión, ¿verdad? Que no pensáramos en nosotros mismos, sino antes de pensar en nosotros, piensa en los demás. No mirando por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Entonces, algo que está encargado para nosotros, por eso debemos de crecer. Y para ayudar a otro, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Me entiende? Hay que estar preparados. El crecimiento espiritual es el deseo de llegar a ser más maduro en el conocimiento de Cristo Jesús, en la relación con Jesucristo, más maduro en la relación con Jesucristo, más íntimo con Él, más cerca de Él. No podemos ayudar a alguien si usted no está cerca de Jesús. Porque usted, a quien le va a presentar a Jesús, es al que está al lado de usted. Es aquel que lo ve, es aquel que cada día ve su caminar, su comportamiento, su conducta. Usted le va a presentar a Jesús. Entonces su relación con Jesús debe de ser íntima en ese sentido. Alguien que está creciendo espiritualmente se vuelve más y más como Cristo. Es conocido, alguien que está creciendo se vuelve más parecido a Cristo. ¿Cuáles serían esos parecidos? Obediencia, humildad, sensibilidad, amor. Cristo se entregó en la cruz por amor a usted. Fue el despliegue, el conocimiento del amor sin límite, el amor sin interés, un amor desinteresado, dejándose clavar en la cruz por amor a la humanidad. Y de ese amor nosotros debemos de comprender. De esa forma, amados hermanos,
de esa forma tiene entonces los sentidos ejercitados. Les gusta el alimento sólido. Cuando una persona es madura espiritualmente, está preparada para tomar el alimento sólido. Cuando el niño está pequeño, no le da comida sólida. Empieza con sus lechitas, ¿verdad? Lechita suave, y luego le cambia la leche y le da otra lechita más fuerte. Y es un proceso de vida. Luego le enseña a comer de la comida que usted come, ¿verdad? Suave. Y llega el momento donde come comida sólida. ¿Cuántos hay aquí que todavía están queriendo tomar la comida del niño? ¿O está preparado usted ya para comer la comida sólida? La comida sólida, como dice la palabra de Dios. Hebreo nos enseña acerca de esto. Hebreos 5:14. En Hebreos 5:14 la palabra dice de esta manera. 5:14 de Hebreos. Versículo 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire qué bonito, ¿verdad? La leche de niño es para aquellos que todavía son niños, aquellos que no han madurado, pero usted tiene que estar ya con los sentidos ejercitados y estar preparados para el alimento sólido, el alimento del crecimiento. El crecimiento espiritual comienza en el momento en que una persona llega a la fe en Cristo Jesús. Y es un proceso de vida, es un proceso. Cuando llega a la fe de Cristo y debe continuar hasta que la persona tenga parecido con Cristo. Sus comportamientos, sus conductas, sus cualidades, sus actitudes. Recuerda, los apóstoles lo reconocieron en una ocasión. Dice que por primera vez se les llamó cristianos. ¿A dónde? En Antioquía. Dice, se les llamó cristianos por primera vez. ¿Y por qué fue? Porque se parecían a lo que Cristo hacía. Hacían lo que Cristo era, se asemejaban a lo que Cristo hacía. Sanaban enfermos, predicaban la palabra, eran amorosos, eran obedientes, eran humildes, representaban a Cristo. Lo que decía nuestro hermano, ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? Somos embajadores, labranza, representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces debemos de representar a Cristo como es. Entonces ese crecimiento debe de ir en alzada, en alzada, en alzada, hasta llegar a ¿dónde? Al cielo. Hasta llegar al cielo. Puesto los pies en la tierra, empezamos desde abajo hasta llegar al cielo, no siendo más que los demás. Para llegar al cielo se necesita humildad. Tener los pies en la tierra, pero su mente debe de estar en el cielo. Ser consciente de que debo de crecer para llegar a donde está Cristo. Recuerde cómo Cristo, la humildad. Desde niño vino mostrando la humildad, naciendo en medio de animales, creciendo en una familia pobre, siendo despreciado por su propia familia. Mas, sin embargo, ¿dónde está Jesús hoy? En el cielo mismo, a la derecha de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. El hermano nos leía la palabra. Segunda de Pedro 3. El apóstol Pedro hace referencia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irrepresibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 18, dice la palabra, antes bien, creced, creced. Tenga en mente usted esta palabra. Antes bien, ¿quién lo enseña? El apóstol Pedro. Antes bien, creced en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Es importante crecer. Es importante que usted crezca. Es importante que aquel que no ha venido a los pies de Cristo se dé cuenta ya el siguiente paso que tiene que hacer. El siguiente paso que debe de tomar. Amados hermanos, ¿cómo crecer espiritualmente? Las Escrituras ofrecen información valiosa sobre cómo un cristiano puede crecer espiritualmente. Hay 5 señales importantes para que un cristiano se dé cuenta que está creciendo. Yo no sé cuánto se examina a usted mismo. Si hay algo difícil en la vida, es evaluarse uno mismo. Usted considera que lo que está haciendo está bien. Y como yo lo hice, es que está bien. No, hermano, es que está bien. Yo lo hice y estoy seguro. Pero el corazón dice que también lo puede engañar a usted mismo. Hay 5 señales que usted puede dar, que le pueden ayudar para que usted sepa si está creciendo espiritualmente. Número 1, hambre cada vez más de conocer a Dios. Si usted siente hambre, pero digamos el hambre como cuando el cuerpo necesita hambre, cuando usted quiere comida, así se debe de sentir el hambre por Dios. Que sienta de esa hambre que su cuerpo físico pide, que usted también sienta la espiritual. Número 1, hambre de conocer más a Dios. Número 2, deseo de conocer la verdad de Dios. Porque muchos hablan de Dios, pero falsamente. Pero conocer a Dios de verdad se debe de sentir en el corazón. Y debe de escudriñar la palabra y darse cuenta. Si usted siente eso, está creciendo. Número 3, una conciencia mayor de sus actitudes. Conciencia, permita que la conciencia funcione para que se dé cuenta de que sus actitudes hacia Dios, hacia los demás, hacia la iglesia, hacia usted mismo, sean las correctas. Que no se engañe, porque no engañamos a Dios, me engaño yo mismo cuando digo que es como yo quiero. Me engaño yo mismo. Entonces, número 3, una conciencia mayor de nuestras actitudes. Y la número 4, una respuesta rápida, pero ya contra el pecado. A veces cometemos pecado, errores, pero pasamos por alto. Y vuelvo a cometer el mismo pecado, 1, 2 y hasta la tercera vez. Y digo, está bien. No. Debemos darnos cuenta ya, alto, un stop. Entonces, una respuesta rápida contra el pecado. Cometí este error, pero no vuelvo a hacerlo. No vuelvo a caer en la misma trampa. Pero los seres humanos dicen que caemos 1, 2 y 3 veces en la misma trampa. ¿De quién? Del enemigo. Entonces debemos de darnos cuenta ya. El número 5, dependencia de Dios. Cada vez más. Dependencia totalmente de Dios. Para todos sus proyectos. Todo lo que usted vaya a hacer, su dependencia debe de ser Dios. Si hay algo primero de Dios, aún debe de darse cuenta que aún le falta para que vaya creciendo en el conocimiento de Dios. Amados hermanos, es en el poder de Cristo que el creyente, lo que nos da la capacidad de crecer, es de la mano de Jesús, es de la mano de Dios que podemos crecer espiritualmente. No podemos hacerlo de otra manera. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 dice la palabra de Dios. 3 en adelante. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, dice la palabra de Dios, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento,
Es muy interesante lo que el apóstol Pedro nos está enseñando en esta palabra. Dice que le debe de ir usted añadiendo una cosa a la otra, añadiendo los cabos. Y yo le hago un ejemplo, ¿verdad? Le hago un ejemplo aquí. Para llegar a un lugar, y si vamos en el metro, usted tiene que ir haciendo transbordos. Usted quiere llegar a un lugar, pero la línea 6 no lo lleva a donde usted quiere. Entonces, no se va a ir porque va a empezar a dar vueltas en la circular, dando vueltas y nunca va a llegar. Pero usted tiene que, entonces, pasarse de las 6 a la 4, de la 4 a las 7, a las 5, y así sucesivamente usted llega a donde quiere llegar. El apóstol Pedro nos está diciendo, añada a la virtud fe, a la fe conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal. Y va añadiendo esas cosas, cualidad. ¿Qué es virtud? Virtudes, cualidades que usted tiene, que ya las trae, que Dios se las ha dado, pero que aproveche esas virtudes para añadirle la fe. Un hombre con virtud. Y que luego le añada la fe, la creencia en Dios. Y luego que a la fe le añade el conocimiento. Y se va haciendo usted un hombre de Dios, crecido, para honra y gloria de Dios. Así debemos de ser. Los cristianos con visión apropiada, con esa visión que Dios quiere que usted tenga. Mis hermanos, la participación en la congregación es un ejercicio muy preciso para el desarrollo de la madurez espiritual. Yo me acuerdo que la primera vez que me paré al frente, y eran como 10 hermanos, me temblaban los pantalones. Créalo que me temblaba y el cuerpo cuando yo salí de allí, salí temblando. Y me dice el hermano, un mensaje de 10 minutos. Y yo salí temblando. Y apenas pude llegar a 8 minutos. Créanmelo, que fue tan terrible. Pero ese es el crecimiento. Usted debe ir paso a paso. Y todo el que empiece es así. Como le dije, los niños cómo empiezan. De esa manera. Debemos de crecer espiritualmente, no quedarnos allí estancados, amados hermanos. Dice la palabra de Dios, Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo del 11. Del 11 en adelante, 4:11. Conocida la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Mire lo que nos pide la palabra de Dios. Jesucristo constituyó, como dice la palabra de Dios, pastores, maestros, evangelistas, a fin de ¿qué? De preparar hombres y también mujeres. Prepararlos para ¿qué? Para el ministerio de la obra de Cristo, hasta que todos llegásemos a ser, ¿verdad? A la unidad de la fe, a un varón perfecto, de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Hermano, ¿anhela usted eso? Yo lo anhelo. Yo deseo, créamelo, que anhelo al menos parecerme, y cuanto yo quisiera mucho conocer y parecerme tanto a Jesús. Es difícil, pero no cuesta soñar, pero no cuesta nada intentarlo. Se necesita mucho esmero y sacrificio para lograrlo. Lo que Cristo logró, vea usted lo que le costó, la vida. La vida. ¿Está dispuesto usted a dar la vida para llegar a ser como Cristo? Es una interrogante interesante. Dice la palabra, el versículo 14 de Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo,
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Maravilloso. Para ir edificando, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecer espiritualmente es también no dejarse influenciar de las doctrinas erróneas. Y es por eso que yo le pido, y es por eso que hoy le digo que es necesario crecer. ¿Por qué es tan importante crecer espiritualmente? Porque usted va a estar preparado para poder defender la doctrina de Cristo con los dientes apretados. La adorna, la protege, la doctrina del Señor. Necesita el crecimiento espiritual para esto. Eso es también madurar. No dejarse influenciar por doctrinas erróneas, porque tiene amigos que pertenecen a las iglesias que están enseñando erradamente. Mas, sin embargo, mucha gente se han dejado arrastrar por ello. Debemos de estar preparados para ello. Podemos hablar de la verdad con libertad y seguridad hasta lograr ser todos como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Para evaluar el crecimiento espiritual, podemos empezar midiendo nuestra mejora con los frutos del Espíritu Santo. Y usted ya los conoce cuáles son. Amor, paz, benignidad, paciencia, longanimidad, bondad, misericordia. ¿Cuántos hay en usted? ¿Cuánto amor tiene para dar? ¿Cuánto gozo siente usted para mostrar ese gozo al hermano? ¿Cuánta paciencia tiene? ¿Cuánta capacidad tiene usted para soportarme? Mis malas actitudes, mis malos comportamientos. ¿Cuánta capacidad tenemos para nosotros realmente tolerarnos como somos? Usted y yo debemos amarnos por lo que somos. Yo debo de aprender a amar como usted es, con sus defectos y con sus cualidades. Debo de amarlo siempre, porque Cristo nos amó sin hacer preferencia. Aún los 2 ladrones que murieron con él en la cruz, les mostró amor. Aún aquellos que les latigaron y que le clavaron en la cruz, dijo: Señor, perdónalos, porque ellos son ignorantes, no saben lo que están haciendo. Pidió perdón por ellos. El amor mostrado por Jesús es una gran maravilla que me enseña a mí cómo debo de ser y cómo debo de amar. Así que hemos de evaluarnos cómo estamos aumentando el amor. ¿O está como empezó? ¿Estamos aumentando en gozo? ¿Qué tanto gozo siente usted de reunirse con sus hermanos? ¿Qué tanto gozo siente usted al ver al hermano? Es algo maravilloso que usted antes para mí era un desconocido. Y hoy es alguien especial. No sabe qué regocijo siento yo al verle y poder estrechar su mano. Es maravilloso, hermano. ¿Y quién hace eso? Dios. Estamos aumentando en la paciencia, en la humildad. Así, hermano, sí, así es. Pues déjeme decirle que si usted está aumentando en todo esto, va creciendo y está madurando espiritualmente. También debemos de ser conscientes de que el crecimiento a menudo viene a través de las pruebas. No hay victoria sin fracaso. No hay victoria. Si usted quiere ser triunfante en su vida espiritual, más de alguna vez se tiene que caer. Y más de alguna vez se raspará los codos, las rodillas y aún el rostro, qué sé yo. Tendremos golpes, tendremos cicatrices, pero nunca debe de perder su fe y de tener el deseo y el ánimo de seguir creciendo en el Señor. Vendrán pruebas, vendrán dificultades en nuestra vida espiritual, pero usted debe de seguir manifestando su fe, su creencia en el Señor, porque no está solo, está con Él y lo tenemos a Él como ayudador. Mis amados hermanos, tienen que venir las pruebas para darnos cuenta de qué estamos hechos.
así como la fortaleza física se construye mediante el esfuerzo. Y el esfuerzo contra la resistencia, es decir, la fuerza espiritual se desarrolla en los tiempos difíciles de la vida. Es ahí, en los tiempos difíciles de la vida. Hoy, casi nadie está hablando ya de pandemia, del COVID-19. Casi nadie. Yo quiero escuchar y yo no. La gente ya no está mucho interesada en esto. Ni le está poniendo mucha mente ya. Pero hermanos, cuando esto inició, cuando miraban que los camiones, que los contenedores de personas muertas iban, la gente se alarmó. La gente estaba muy alarmada. Yo a usted lo veo sereno y tranquilo. Lo veo como que no ha pasado nada. Pero sabe que eso lo da Dios, la seguridad. Y eso lo hemos aprendido de Dios. Santiago nos da el ánimo de esto. Así que considerémonos dichosos cuando tenga que enfrentar diversas pruebas. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Está gozoso usted cuando está en dificultad? Es interesante. ¿Está gozoso? El apóstol Santiago nos está diciendo que nos sintamos gozosos cuando hay prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Interesante. Es difícil sentir gozo cuando usted está en prueba, en tribulación, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando usted quiere encontrar una salida pero no la encuentra. No es tan fácil encontrar el gozo, pero más sin embargo, Santiago nos explica y nos enseña que el gozo debe de permanecer en nosotros, porque no son eternos. Las dificultades, los problemas no son eternos. Pasarán, y eso le ayudará a usted a fortalecer su vida espiritual. No hay que cansarnos en el proceso de la prueba, porque allí está el desarrollo espiritual, pero hay que resistir. Hay que resistir hasta el final. Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10 dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si no desmayamos, si continuamos, si seguimos en esta lucha, vamos a triunfar. No deje de crecer, no pierda su visión. Es la voluntad de Dios que crezcamos para ser más como Jesús. También tenemos la promesa de que el Señor mismo supervisará nuestro crecimiento y nos llevará a la madurez espiritual. Él lo ha prometido. Él lo ha prometido de esa manera. Filipenses 1:6 dice la palabra. Mire qué bonito. Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está con usted. No olvides, Jesucristo empezó una obra en usted, en Brian, en Lorena, en todo lo que estamos aquí, en todos. Jesucristo empezó una obra y es posible que para algunos se esté iniciando, para el otro ya esté un poco avanzado, pero dice, Él la perfeccionará. Y cuando Jesús perfecciona, porque Él es perfecto, lo perfecciona a cabalidad, como debe de ser, como un hijo de Dios, para algo grande, para algo maravilloso, para alcanzar salvación y vida eterna. Y debe de haber un reconocimiento de cada uno de nosotros para el Señor. Mis hermanos, así que, hermanos, busquemos
la manera de crecer y de hacer y de servir a nuestro Dios. Quiero leerle un último versículo. Yo quiero animarle y darle mucha fortaleza en este camino, que es tan importante para lograr lo que queremos. Es muy importante para que logremos lo que queremos. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Cuándo acabará todo? Cuando Cristo venga. ¿Estará usted firme cuando el Señor venga? Una pregunta interesante. ¿Quiere prepararse para ese día? ¿Cuántos queremos prepararnos para ese día? ¿Cuántos queremos titularnos en ese día? Los estudiantes, no crean que se esfuerzan y se estudian, se desvelan por reprobar un examen, o porque a final de año le digan: no has alcanzado a aprobar, tienes que repetir año. ¿Está interesado usted en repetir? ¿Está interesado usted en que cuando venga el Señor le diga: ha sido reprobado, por tanto, vete, no puedes entrar, no tienes entrada? Hoy estás en un buen tiempo de arrepentirte y de ponerte a cuentas con el Señor y empezarle a dar un rumbo diferente a tu vida para alcanzar lo que usted quiere. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su meta para su vida? Para sus hijos, para su familia, para sus vecinos, para todo aquel entorno que le rodea, compañeros de trabajo, de estudio, familia o vecinos. ¿Cuál es su visión? Amados hermanos, sigamos creciendo y madurando en el Señor. Que Dios le bendiga. Amén.